datos, sobre la nueva tecnología que estamos ofreciendo en la mano de Electrix al país, solución innovadora para la región. La idea es hacerlo bien ameno, ya hay varios que me conocen en la presentación, trato de ponerle a Alberto alguna mística nueva, pero bueno, no es fácil. Básicamente va a ser un almuerzo de trabajo, ¿no? Así que las preguntas, las consultas, la interacción entre ustedes. Yo voy a hacer una breve introducción del Grupo NET, después le voy a pedir a cada uno que se presente, digamos, y compartir lo que desee a nivel digamos, profesional en ese sentido. Bueno, vamos para atrás, vamos para adelante. Para la última. Bueno, a ver, Grupo NET. Soy una argentina que existe hace ya 17 años, compañía basada en desarrollo de soluciones de infraestructura y todo lo que tiene que ver con almacenamiento y procesamiento de datos. Nació esta compañía como parte de soluciones de Mainframe y IBM. Dos de los socios de la Grupo NET vienen del palo de formar parte de ese ecosistema de IBM. Y a lo largo de los años, de los últimos años, fue creciendo en todo lo que es soluciones incluso de seguridad, de base de datos, dándole cada vez más el Smart IT, digamos, a la solución, y optimizando siempre desde el punto de vista del resultado, ¿no? Buscando que cada una de las empresas, y justo hablábamos con algunos recién, buscar el tema de costos, buscar el tema de flujo, buscar el tema del CAPEX y el OPEX, sobre el término que hace unos años siempre lo hablaban los financieros, y hoy en cualquier área de sistema y de seguridad, el tema de cómo impactar, el tema de los números es más que importante. Van a tener ustedes ahí delante de ustedes para luego completar una encuesta y preguntas como aclaramos ahí al momento o al final de la presentación, siéntanse libres y abiertos. El grupo adelante, estoy ahí adelante, Juan Carlos Pozo, gerente comercial del Grupo NET, para los que no me conocían, y que me acompaña, Javier Barté, regional manager de Electrix para todo Latinoamérica, llamémosle, menos México, ¿no? Sí, ahora ya hay grupo local en México. Claro. Bueno, o sea, lo que hoy llaman muchos el ROLA, ¿no? Rest of Latinoamérica, el resto de Latinoamérica. Brasil, México y el resto. Bueno, la charla que va a dar Javier, obviamente, es para todo lo que tiene que ver con una gestión ágil y segura de datos y la optimización de los tiempos de actualización. También va a ser una demo, va a ser una presentación real virtual, ¿sí? Un mix. Sí, hoy va a ser un mix, ¿verdad? Sí, un híbrido. Va a ser un híbrido de la presentación. Algo importante para de alguna manera posicionar y darle espacio a esta charla, ¿no? Hoy por hoy todos tenemos estructuras desde el punto de vista tradicional, si queremos, de la zona roja a la zona verde, donde desde el punto de vista de arquitectura, infraestructura y todo lo que es el despliegue, lo vamos migrando, digamos, desde lo que era lo monolítico, físico y waterfall, a todo lo que tiene que ver con la parte de microservicio, cloud y DevOps. Obviamente, el mundo más tradicional, el mundo óptimo, así como hablamos de las nubes privadas, nubes públicas y las híbridas. Bueno, hoy por hoy hay muchas de las empresas y muchos de ustedes estarán seguramente parecido a un semáforo, digamos, ¿no? Teniendo algo en rojo, algo en amarillo y algo en verde, tendiendo a que todo se transforme en verde. Pero lo importante de esta slide es simplemente hacer un posicionamiento que cada uno pueda en la cabeza decir, bueno, yo estoy acá, estoy allá, y a partir de eso ver cómo la charla de hoy, la presentación de Javier nos puede posicionar. Muy concreto, digamos, lo que tiene que ver con Grupo NET en cuanto a las soluciones que planteamos. Tenemos los 6 pilares que tienen que ver con la disponibilidad, la velocidad y el tema de los costos, ¿sí?
todo lo que tiene que ver con las soluciones en las cuales enfocamos, siempre estamos mirando la variable costo, ya sea desde la forma financiera económica hasta modelo de leasing, hasta el modelo de pago por uso, software a nivel perpetuidad o software as a service. Siempre estamos analizando desde todos esos ángulos, desde todas esas opciones, la solución tecnológica que ofrecemos. Obviamente la seguridad, una de las patas hoy cada vez más fuerte, cada vez la tendríamos que ir pintando o ese raviolcito de abajo tiene que tener algún tamaño más importante, obviamente porque atraviesa todo lo que nos está pasando. Todo lo que eran los datos, hoy ya como tal es información y como tal deja un traqueo, deja un detalle súper importante de nuestras empresas y hoy es un patrimonio que siempre lo fue, pero hoy es un patrimonio que muchas veces lo pone en riesgo. ¿Sí? Hace unos años, me acuerdo, cuando hablábamos de seguridad, hablábamos de una oferta que podía ser Garbarino, Frávega, Coto, Carrefour, y quién pegaba primero, quién hackeaba a quién para tener esa promo del domingo, el día de la madre, el día del padre. Hoy ya eso quedó como una anécdota, digamos, y hoy se busca la integridad de la información, el tener ese dato vivo, concreto, y poder utilizarlo en instituciones. Obviamente dentro de la innovación y la confiabilidad. Dentro de la confiabilidad es parte de lo que también va a dar la charla Javier, basados en las soluciones de data. Respecto, para ir avanzando un poquito, Grupo NET, compañía que desde el año 2011 está certificado ISO 9001, es uno de nuestros bastiones desde el punto de vista de empresa, como pyme, como tal. ¿Por qué? Porque desde la identificación de la necesidad o la vulnerabilidad, la problemática que tengan como tal, hasta el proceso de generar la documentación teórica de preventa, la implementación, el soporte postventa y la capacitación, todo ese proceso del cual no tiene certificado ISO 9001. Si la documentación que le entregamos post-implementación, todo eso está abarcado como tal. Es un proceso continuo que obviamente estamos mejorando día a día y estamos avanzando en el mercado como pocas pymes en este sentido del área de IT. Como parte de todo este proceso, como recién se nos mencionaba, trabajamos, y aquí nos acompaña, ya lo voy presentando, Agustín, uno de nuestros comerciales, Roberto, y bueno, Roberto, que creo que salió en este momento, tres los comerciales de Grupo NET, además de todo el club de marketing y Vanina del área de marketing también del Grupo NET, para justamente el análisis y la determinación de esas necesidades, la generación de la respuesta. Nosotros trabajamos mucho sobre el pliego, sobre identificar la tecnología más acorde. Aprovechamos que no está escuchando en este caso Barté. Somos agnósticos, o sea, no nos casamos con ninguna marca, nos casamos con el cliente, con la necesidad del cliente, obviamente. Después, a partir de eso, vemos lo que, digamos, si hay alguna marca predeterminada, si hay alguna bajada de línea en el caso de algo corporativo o ente de gobierno. Pero desde el punto de vista de la solución, ¿sí? Nos identificamos multimarca o agnóstico, ¿sí? Pero por alguno otro lado. Obviamente tenemos un área de PM, Project Manager, que atraviesa y que gestiona todo este proceso, y luego todo esto complementado con el área de administración y la documentación técnica post-implementación. La capacidad técnica. Todo nuestro staff técnico del área comercial, preventa, venta y postventa, tenemos certificaciones, ya sea desde el vendor, del proveedor, o a través de los entes independientes que así nos lo aseguran. Eso, el famoso hablemos sin saber, no es algo que en Grupo NET esté pasando como tal, digamos, y que en general puede encontrarse en el mercado, ¿no? Entonces, tener una base de capacitación y de formación interna y que incluso forma parte del valor agregado que le damos a los clientes en las soluciones. A partir de la pandemia hemos crecido muchísimo en todo lo que es el tema de redes sociales. Dicho sea de paso, los invito a sumarse a nuestro canal de YouTube,
ahí donde podrán encontrar varias de estas presentaciones que estamos llevando a cabo. Obviamente a través de LinkedIn, a través de Instagram. Es un proceso que viene creciendo, generación de marca como Grupo Net, actualizado después de muchos años, gracias al trabajo del equipo de marketing, el logo, le hemos puesto un ayornamiento acorde a la época. Y venimos creciendo como empresa. Eso también es importante transmitirlo, ¿no? No es que uno dice, cuenta la plata adelante de donde no corresponde, digamos, ¿no? Pero sí es importante transmitirlo a ustedes como tal. Es una empresa sólida, una empresa que ha pasado ya por diferentes ciclos de tormenta a nivel del país y acá estamos, seguimos creciendo, hemos crecido más de la inflación, 2 dígitos los últimos 2 años, digo por encima de la inflación, ¿no? Porque si no, crecer por la inflación es no crecer, es quedarse quieto. Digo, por encima de la inflación hemos crecido en 2 dígitos y eso nos enorgullece porque eso es parte de lo que hoy muestra lo sólido que está la compañía como tal. Bien, de mi parte, no mucho más, simplemente antes de darle la palabra a Javi, me gustaría si hacemos una pasadita rápida de cada uno, si se presenta, nombre, empresa, nombre de mi colegio, como diríamos que nadie hace por ahora los que tenemos pocos pelos, pero bueno. Empiezo. Dale, Mi nombre es Juan Dorta, soy responsable de infraestructura de San Pablo, una billetera virtual de la Cámara de Comercio de la empresa. Diego Juárez, soy el CTO. Bienvenido. Mi nombre es César Martínez, soy ingeniero de sistemas de USAC. USAC es una empresa de logística, una empresa militar. Además somos desarrolladores del hardware y software. Bueno, yo soy Agustín, ejecutivo de Grupo Net. No cuadraría con los seguros. Ok. Yo soy Eduardo Sigal, de BAM, Sociedad Anónima. Hacemos guarda y aplicación digital y también como con el tema de logística para cajas y guarda. Javier Pascualini, sus diferentes sistemas de la web. Ariel Rizzo, director de Club Banco. Bueno, bien. Yo soy Paula Bravo, bueno, me conocen, los habré contactado un par de veces. Así que bueno, trabajo también con Ariel en la consultora y apoyando acá al equipo de Grupo Net y Delfix haciendo generación de demanda. Roberto Holju, ejecutivo de cuenta del Grupo Net. Gastón Fidalgo, ejecutivo de cuentas también del Grupo Net. Marina Lechina, soporte de ventas y marketing y lo que necesite la empresa. Cecilia del Club de Marketing. Bueno, muy bien. Bueno, ya estaba ahí, así que no Ya estaba ahí. a presentarnos, no voy a mostrar los Perfecto. no me voy a Bueno, si querés, te paso la... Si quieren, le doy 5 minutos para que expliquen algo, yo mientras voy conectando, así Y ya pueden empezar a venir. Dale. Bueno, ustedes sigan comiendo, no hay problema, yo voy hablando, quédense tranquilos, la idea es hacerlo distendido. El tema de hoy, básicamente la convocatoria de hoy fue gestión ágil y segura de datos de prueba. Delfix es una plataforma justamente para gestionar datos de prueba, pero ahora vamos a ver bien el porqué de hacer esta gestión más ágil y más segura. Entonces, comenzando un poco por la parte de la primera de esas dos palabras, de esos dos calificativos que tenemos ahí, que es ágil y segura, empezando por ágil. Habrán visto de que hay muchas herramientas, muchas soluciones en el mercado que están agilizando todo lo que es la parte del aprovisionamiento de infraestructura, desde cómo se crea una máquina virtual, o con un par de clics se crea una máquina virtual, es muy fácil, más si hablamos obviamente de la nube. Y también a nivel de aplicaciones y a nivel de código, ¿no? Porque hoy con un comando se aprovisiona una nueva versión de la aplicación o de código. Pero todavía esa actividad obviamente no ha llegado a los datos como parte de ese full stack de cualquier solución, ¿no? Siempre tenemos los datos en cualquiera de esas soluciones. Ahora también tenemos todo un cambio cultural por detrás, tenemos organizaciones tradicionales que se están moviendo hacia culturas más ágiles, ¿no? Algunas de ellas un poco
presionadas por el contexto también, ¿no? Para mantenerse al ritmo con lo que son las demandas del mercado, para proteger clientes, ganar nuevas posiciones en el mercado. Y estamos en esa velocidad, en esa agilidad que están teniendo las empresas, que están empezando a sacar versiones de aplicación o nuevas versiones, nuevos releases, cada vez más rápido. Hoy hablar de un release por mes es algo pensado, ya prácticamente estamos cada vez más cerca de tener uno por hora que uno por hora. Tenemos empresas que siguen haciendo quizás una vez a la semana el reflow, que tienen su día para hacer los cambios productivos, pero ya en algunos casos de empresas quizás más modernas que nacen ya muchas veces en el mundo estamos hablando de velocidades de DevOps o de CI/CD, donde tenemos al menos una vez por día una puesta en producción y hasta quizás varias veces. Entonces, tenemos que seguir esa velocidad y eso es algo que nos está generando bastantes desafíos, en especial con respecto a los datos. Porque son la última frontera, yo siempre hablo de la última frontera, del último eslabón. Habrán visto en YouTube hay algún video que también hablo de este último eslabón, porque claramente han salido soluciones y se ha agilizado toda la cadena de valor de entrega de una nueva versión de aplicación, excepto los datos. Nos sigue costando moverlos, siguen siendo ineficientes porque seguimos creando copias que van consumiendo almacenamiento principalmente, pero también tiempo, ¿no? Hoy no sé si es tan importante la variable de almacenamiento, por el lado del costo claramente lo es, pero el tiempo hoy por hoy es algo que obviamente todos necesitamos ser cada vez más rápidos. Entonces, ahí tenemos un desafío claro con respecto a la agilidad, no solamente la agilidad por el lado de la velocidad, sino también por la eficiencia. A esto, a todas estas complicaciones en la gestión de los datos, se suman también los riesgos con respecto a lo que es seguridad. Hacer una copia de datos en un entorno no productivo, claro, tienen 2, 3, 5, tengo clientes que tienen 10, 20 copias, no es una tarea que se pueda hacer tampoco tan a la ligera, no hay que copiar la base con los clientes, con los datos de tarjeta de crédito, tal cual los tenemos en producción. Tenemos que tener ciertos recaudos. Recaudos por el lado de lo que son las leyes de protección de datos personales. En toda Latinoamérica se está viendo que se están empezando a adecuar a lo que es la GDPR de Europa. Aquí estaba un poquito más atrás en ese camino, pero bueno, en algún momento va a llegar. Sí, en algunas industrias en Argentina, por ejemplo en la financiera, sí tenemos BCRA haciendo auditorías y ya aumentando ese punto bastante fuerte, ¿no? Entonces, de a poco se va a llegar también al resto de las industrias y a lo que es la ley de protección de datos. Entonces, nosotros hacemos estas copias, les damos más permisos a los desarrolladores, a los testers para que hagan su trabajo, para que creen sus objetos y por ende estamos teniendo menos seguridad por esa acción, ¿no? Entonces, tenemos un riesgo que si analizamos este 80-20 de dónde está la mayor parte de ese riesgo, es en esos entornos productivos que lo tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera protegernos para no terminar que esos datos de prueba, especialmente, no se terminen convirtiendo en la primera plana de cualquier diario, de cualquier portal de internet, porque hoy, bueno, cuando ya hay diarios, revistas, la masividad que nos da internet en todo lo que es noticias, se va a una velocidad muy importante que nos termina después también perjudicando a nosotros, como obviamente tomamos las decisiones en cada una de las organizaciones. Entonces, este es un caso muy interesante porque aparte fue el mismo CEO que declaró que fueron los servidores de testing de los cuales se fugaron esos datos. Entonces yo ahí, después cuando me pasa la presentación está el artículo, fue bien claro, pero bueno, fue justamente un acceso que se ganó a través de una contraseña seguramente de baja calidad, ¿no? Bastante genérica, y bueno, se accedieron a estos sistemas y se pudieron jugar los datos
personales y algunos datos más de su entorno. Entonces, ese es el desafío que tenemos, no es poco, ¿no? Es bastante importante, en especial para dar con esta velocidad que les hablaba. Para esto, justamente, y para este objetivo de darle agilidad, eficiencia y seguridad a los datos, es que nace Delphix como plataforma. Delphix se conecta a todas esas fuentes de datos, ¿sí? Que pueden estar en un servidor on-premise, que pueden estar en una nube, que pueden estar en un mainframe, pero también pueden estar en contenedores, porque hoy por hoy tenemos legados, muchas veces en tecnologías como puede ser un mainframe, pero también tenemos arquitecturas más modernas en contenedores, en nube. Entonces tenemos que conectarnos a todos esos datos. Delphix se encarga de ingestar esos datos en la plataforma, aplicar toda una compresión y deduplicación al momento de hacer esa ingestión, ¿sí? Que comprime y deduplica al 30% esos datos, para que una vez que tengamos esos datos, ya con una copia de oro, como le decimos nosotros en la plataforma, los podamos entregar a todas las iniciativas que tengamos en la organización, que pueden ser iniciativas desde hasta un simple tablero de analytics, ¿no? Que se explota desde alguna herramienta de analítica, puede ser algo un poco más complejo, machine learning, ¿no? Hasta, bueno, obviamente cómo poner los datos en pipelines de DevOps, los que ya tienen obviamente esa cultura dentro de lo que son los equipos de desarrollo, por ejemplo, de las organizaciones. Entonces, a todo esto, obviamente, agrega la posibilidad de hacer todo a través de APIs, que es por eso que podemos integrar los datos a las DevOps, algo que es pensado hoy en día por el tiempo que demoramos en hacer una operación de restore, hace que si lo tenemos que poner esa operación en un pipeline, sea inviable, ¿no? Entonces, Delphix estas entregas las hace en minutos y a través de APIs, con lo cual obviamente nos da la posibilidad de integrarnos a todas esas iniciativas. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más sobre cómo es el proceso de esta virtualización que yo les comento para que se entienda un poco mejor qué es lo que hace. Pero no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, si alguien quiere consultar algo, o vamos bien. ¿Vamos bien? Por eso le preguntamos. Javi, ¿qué vas a ver? Bondiola, qué buena pregunta. Ahí está, discúlpame. Ravioles. Aprovechando. Ella tiene una pregunta. Tenemos opciones que es ravioles de chicote y verdura con salsa rosa, fileto, o si no, pollo al verdeo, o bondiola con puré verde. Si alguno lo escuchó, tiene que cambiar. Están a tiempo. La bondiola que me estabas preguntando, para saber que tiene una salsa que es mostaza y miel y viene acompañado con puré verde. El puré verde es albahaca. Sí. ¿También? ¿Bien? Gracias. No, por favor. No. Bueno, entonces, La pregunta más importante que te hizo Bertauta, espero que tengan preguntas más importantes. Vamos a ver un poco cómo es este proceso de virtualización de datos. Cuando en algún momento busquen también virtualización de datos, van a encontrar mucho, también en la búsqueda mismo de la zona del buscador, pero es importante entender cómo soluciona Delphix esta virtualización, porque no es como el normal puede llegar a definir, ¿no? Entonces, Delphix lo hace a nivel de infraestructura, ¿sí? A nivel de base de datos, y ahora vamos a ver bien ese proceso. Entonces, tenemos fuentes de datos productivas, sí, tenemos una base Oracle, SQL Server, Mongo, Postgres, MySQL, cualquier tipo de base de datos, o repositorios también que pueden vivir en una carpeta en un sistema Windows o en un file system en Linux. Y lo que vamos a hacer es ingestar por primera vez los backups full de esas bases de datos, de esas fuentes de información en Delphix. ¿Sí? Delphix, sí. ¿Lo hace Delphix o de múltiples herramientas?
Lo puedes tomar de un BIM, de un Tivoli, de sí, cualquier herramienta de backup también que tengan. Sí. Leen todos los formatos de esos archivos, sí, con las credenciales necesarias, ¿no? Hay integraciones, obviamente ese proceso se pone las credenciales, ¿sí? Hay que llenar, es un wizard que hay que llenar todos esos campos de credenciales, rutas y demás, pero después básicamente lo que hace es, primero se conecta a la base de datos. En toda base de datos siempre hay un catálogo, normalmente, por ejemplo, Oracle tiene RMAN, que son los catálogos de Oracle, SQL Server tiene también los suyos. Bueno, de alguna forma él encuentra dónde está ese backup. Si está en una herramienta externa, bueno, ahí hay una integración para BIM, para todo el resto de las NetBackup, todas las herramientas que hay para hacer esa misma extracción de ese backup full en primer lugar. ¿Sí? Se envía ese backup a Delphix. ¿Sí? ¿Qué es Delphix como infraestructura? Es una máquina virtual. ¿Sí? Se monta en la infraestructura, por ejemplo, VMware o Hyper-V o KVM que tengan en su data center de premise, o en la nube, en todas las nubes como IaaS. Entonces, se lleva ese backup, se hace la ingestión, ahí aplica toda esa compresión y deduplicación. ¿Sí? Delphix tiene internamente definidas todas las llamadas nativas de cada uno de los distintos motores, ¿sí? que hay en el mercado, para hacer justamente como un restore de esa base de datos en Delphix y aplicar esta compresión y deduplicación al 30%. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una base de datos, supongamos, de 10 teras en producción, cuando hacemos este proceso en Delphix tan solo van a quedar 3, ¿sí? por la compresión y deduplicación que aplica. Hay ciertas excepciones, ¿sí? a ese 30%, hay en algunos casos que es 50 nada más, y son tecnologías que ya comprimen por sí mismas, ¿no? Entonces, como más compresión, bueno, se puede, pero hasta cierto punto. Entonces, una vez que tenemos esta imagen, ¿sí? ya de oro en Delphix, también lo que hacemos es sincronizarnos con los cambios que van surgiendo en esa base de datos. Entonces, vamos ingresando los cambios a través de los archive logs o a través de los transaction logs. Nos quedamos constantemente sincronizados con esa fuente de datos para armar una línea de tiempo, como la que ven ahí debajo, inmutable. ¿Sí? Es un concepto interesante que ahora voy a hablar un poco más, pero inmutable de datos. Y a partir de estas snapshots o estas copias que vamos teniendo en Delphix, entregamos todas esas bases que ahora van a ser virtuales, ¿sí? completas, tal cual la misma base que yo consumía antes, el mismo Oracle, el mismo SQL Server, el mismo Mongo, pero que ahora el storage de esa base de datos va a estar en Delphix. ¿Sí? Básicamente se encarga de hacer todos los montajes a través de la red para montar los discos en el sistema operativo y levantar y poner disponible esa base para el usuario. ¿Sí? Estas bases virtuales solamente van a consumir el 1% de este 1/3 que ya tenemos, con lo cual, para cada base de datos que nosotros damos de alta, quizás consumimos unos megas, algunos gigas como mucho, ¿sí? De una base de datos que supongamos tenía 10 teras, estamos consumiendo algunos gigas más para una base de datos y así por cada una que levantamos. Entonces, lo que antes quizás en 3 copias nosotros teníamos 30 teras de storage, nos llevaba horas para hacer ese restore, en Delphix con tan solo 3 un poquito más, ¿sí? 3,5 para hacer un ejemplo, entregamos esas mismas 3 copias. Y el proceso de entrega de Delphix, al ya estar virtualizado en Delphix el dato, es en minutos. ¿Sí? Es muy rápido, son 10-15 minutos, así sean 10 teras, 100 teras o 1 petabyte. Obviamente la infraestructura de Delphix se adecua al volumen que tengamos que hacer. ¿Sí? Bien, y obviamente todas estas acciones de entregar, aprovisionar una nueva base de datos, refrescar una que ya existe, la podemos hacer a través de la interfaz gráfica. Delphix tiene una interfaz web muy intuitiva, con un par de clics se hacen todas estas operaciones, o también a través de las APIs. Y
Y es por eso que obviamente hay integraciones con todas las herramientas de DevOps que ya hay disponibles en el mercado. ¿Alguna pregunta acá? En el momento que Delphi te presenta la base de datos, ¿es un procedimiento para comprarlas o para datos? Sí. Antes de ese proceso está todo lo que tiene que ver con el enmascaramiento, de lo que vamos a hablar ahora después. Pero sí, la idea es, antes de entregarlo, aplicar todo el enmascaramiento que necesitamos para estar en cumplimiento al menos con todo lo que es el plan. Y por ejemplo, de qué parte de los datos tomo el muestreo ese del 1%. El 1% en realidad es lo que va a representar en Delphix aprovisionar una base de datos. Y nosotros vamos a entregar la base completa, ¿sí? Con todos los datos. No aplicamos subsets por defecto, ¿sí? Aunque se puede hacer de alguna manera eso de también de llevar solamente un subset de datos. Todas estas herramientas, como son herramientas de DevOps, traen hooks de automatización, ganchos de automatización. Entonces, se pueden agregar scripts para customizar esa entrega, todo lo que nosotros querramos. Básicamente, se pueden eliminar tablas, se pueden cambiar datos, cambio de usuarios, pagos que normalmente se hacen cuando uno entrega una base de datos nueva, etc. Se puede hacer muchas cosas ahí. Y la automatización y lo que se puede customizar es prácticamente infinito en estos casos. Ahora, ¿qué operaciones tenemos disponibles ya sea a través de la interfaz como a través de las APIs? Bueno, aprovisionar, refrescar una base que ya exista, ¿sí? Con la última imagen que tenemos disponible en Delphix, o con una en particular. Podemos hacer bookmarks, que son básicamente backups, ¿sí? De una base virtual. Por defecto hay una política también para hacer backups o bookmarks de esos datos con cierta frecuencia, así que ustedes no tienen que preocuparse de los backups de esos entornos no productivos. Compartir esos bookmarks, por ejemplo, un desarrollador puede compartir con otro esa misma base de datos, ese mismo momento, con ese contexto, con ese problema, en el caso de que sea, por ejemplo, alguien de QA que encontró un problema, se lo quiere pasar un desarrollador, ¿sí? Comparte el bookmark, le pone el número de ticket y el desarrollador lo levanta a esa base de datos con ese número de ticket desde el portal, ¿no? Así que hay muchas acciones que se pueden a partir de ahora automatizar y por sobre todo colaborar más en este proceso de desarrollo, ¿sí? Pero con los datos, también incluyendo los datos. Los casos de uso por esta virtualización obviamente son muchísimos. Lo que es cumplimiento es compliance y eso es así, no es como el único caso de uso, pero la virtualización nos da muchos casos de uso. Hoy estamos hablando de quizás uno, que es todo lo que tiene que ver con la entrega de entornos ágiles, el manejo de estos datos de prueba. Algo quizás importante también en algunas industrias, esto de tener distintas imágenes de una misma base de datos para hacer las pruebas en distintos escenarios, ¿no? Especialmente en banca, donde tenemos día 1 es un día particular, el día 10 es otro día particular y el día 30 por cierre de mes. Entonces yo puedo tener las tres imágenes dentro de Delphix, hacer las pruebas con cada una de esas imágenes, cambiando en tan solo minutos la base completa y pudiendo dar más calidad al desarrollo del software por sobre todo. Pero bueno, hay muchos más. Yo después, obviamente, cuando le pasamos esto, también quedo a discusión para si alguno quiere indagar específicamente, tiene por ejemplo un proyecto de migración a la nube o tiene armado casi un proyecto de migración y quieren hacer entornos para usuarios, entornos para entrenamiento. Bueno, o tenemos casos de uso específicos para eso. Ahora, cada una de estas bases de datos que entregamos virtuales, ¿sí? Se gestionan a nivel de administrador desde un portal, ¿sí? El portal que entrega la base de datos, quien dice qué imagen se entrega en qué lugar.
pero después esas bases virtuales tienen operaciones que se pueden hacer por parte de mismos los desarrolladores, los consumidores, que tienen el poder sobre esos datos a partir de ahora y que se empoderan por sobre todo. ¿Cuáles son estas operaciones? Bueno, como les dije, los bookmarks, toda esa barra que está arriba es básicamente tal cual se ve desde Delphix en la interfaz gráfica, ¿sí? Así que es hacer un clic. Los bookmarks, hacer refresh, hacer restore, hacer un branch de datos, así como hacen un branch a nivel de código, ¿no? Pero ahora a nivel de datos. Y abajo hay un ejemplo que es muy interesante porque es prácticamente lo mismo que se hace en el día a día, ¿no? Que estaría un desarrollador en el día a día. Esto se hace, otro punto importante acá es que se hace sobre un contenedor, nosotros le llamamos. Aquí le llamamos contenedor en Delphix a una agrupación lógica de base de datos, ¿sí? Entonces, estas operaciones no las hace solo sobre una. Si quiere sobre una, lo hace sobre una. Pero si tienen una solución que tiene 10 bases de datos, 20 como parte de un core de negocio, las va a hacer sobre todas al mismo tiempo. Entonces yo tengo que hacer un bookmark, que es un backup, hace backup de todas las bases que están dentro de ese contenedor al mismo tiempo, ¿no? Entonces de esa manera estamos guardando una consistencia en todas todos esos grupos de base de datos que obviamente es muy importante en algunos lugares donde especialmente tenemos números de transacción y demás, necesitamos manejar esa consistencia de ese tema. Entonces, supongamos un desarrollador arranca a la mañana, ejecuta una operación de refresh sobre el contenedor, actualiza los datos con los últimos datos que tiene de ayer a esa base de datos, o a ese grupo de base de datos. Hace un bookmark antes de empezar a trabajar, hace un deploy o testea ejecuta un test, puede ser detectivo o un test de una aplicación, falla, tiene un error. Normalmente hoy en día, ¿qué haríamos? Haríamos el cambio que teníamos que hacer y probamos arriba de la misma base de datos donde ya probamos anteriormente y tuvimos el error. Lo que va sucediendo es que se va degradando la calidad de esos datos y después tenemos errores que sabemos si es verdaderamente por el código o si es por los datos que ya están solucionados. Entonces, en ese preciso momento, lo que puede hacer es ejecutar un rollback a este bookmark, lo que va a volver atrás a esa imagen, a todas esas bases de datos al mismo tiempo que el negocio. Entonces, partimos nuevamente desde un punto íntegro, consistente, limpio de datos para volver a ejecutar la prueba y esperar que ahora ya no tengamos. Pero verán que la productividad especialmente en el desarrollo que prueban, gracias a estos controles, va a ser obviamente, se va a implementar de forma fija. ¿Alguna pregunta acá? ¿Bien? Y por último, tenemos una última acción que es algo quizás lo más disruptivo pensándolo desde el punto de vista de los datos, que es hacer branch de datos. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que un desarrollador está trabajando sobre un entorno donde tiene una base de datos sobre un proyecto nuevo. Ahora le llega un fix urgente de producción para solucionarlo. ¿Sí? Hoy en día, de nuevo, lo que haríamos es trabajaríamos el fix sobre el mismo lugar donde estamos trabajando el proyecto. Quizás eso también genera una degradación y por ende mala calidad de los datos. Entonces, lo que puedo hacer es hacer un branch, trabajar el fix, solucionar el problema, llevar a la producción ese cambio, eliminar el branch y volver al punto donde estaba con el proyecto, con datos sanos, limpios, Entonces, ese es uno de los casos de uso que por lo menos a mí se me viene siempre mucho a la cabeza porque también le pasa a mí. ¿Cuál sería la ventaja contra el rol? No dejaría sin rol. Sí, esa es una buena pregunta. Lo que hace es abrir una línea de tiempo paralela, ¿no? Donde nosotros podemos hacer muchas acciones sobre esa línea de tiempo en paralelo
sin ensuciar la onda. ¿Sí? No solamente podemos hacer bookmark, rollback, cualquier cosa. Podemos, por ejemplo, hacer un refresh sobre esa línea en paralelo y traerme los datos de producción para solucionar ese problema. Entonces cambiaríamos por completo casi los datos que tenemos en ese momento. Así que sí, hay algunas cosas que se superponen, ¿sí? con respecto a hacer bookmark y rollback, pero el branch es un poco más poderoso en ese sentido. ¿Sí? Y cada uno de estos bookmarks que se van generando, eso lo interesante es que se pueden compartir. Como les conté, pueden colaborar dentro de la plataforma para que cada desarrollador, cada tester pueda acceder a un catálogo de bookmarks, que puede ser, por ejemplo, este catálogo de día 1, día 10. ¿Cómo lo recibes? ¿A través de web? Sí, a través de la interfaz web o a través de las APIs, ¿no? Hay una API para listar todos los... ya lo autorizaste a que se conecte. Claro. Si tiene, obviamente, si tiene los permisos para ver esas acciones y demás, porque hay todo un manejo de roles, perfiles y demás. ¿Bien? Bueno, pero también tenemos el tema de la seguridad, ¿no? Con respecto a la seguridad con los datos en este proceso de compartirlos, ¿no? Delphix lo que propone es partir desde un descubrimiento de los datos sensibles. Que ustedes no tengan la necesidad de conocer todos los lugares donde se encuentran, sino que justamente este descubrimiento que se hace a partir de una política que se define en la plataforma los pueda ayudar justamente a identificar esos datos sensibles. Una política puede ser ley de protección de datos personales, se definen los dominios que son expresiones regulares, DNI, WIL, tarjetas, todo. Bueno, tarjeta no sería para personal, pero para PCI, por ejemplo. Pero se define esa política y lo que se hace es se ejecutan esas expresiones regulares a nivel de nombre de objetos y a nivel de datos para buscar esos datos sensibles, reportarlos y automáticamente asignarles un algoritmo. ¿Sí? En Delphix ya tenemos algoritmos para todos los tipos de datos sensibles. De hecho, ya tenemos clientes acá en Argentina que lo usan para ese fin y por ende ya está customizado también para nuestra realidad. Una vez que tenemos esos datos, ese descubrimiento, aplicamos el enmascaramiento, que se hace una anonimización, el reposo de los datos para que no quede ninguna capa libre y se puedan fugar los datos de alguna manera. Y también tenemos tokenización o pseudonimización, que es aplicar el hash, ¿no? Normalmente el 95% usa anonimización, ¿sí? Que es cambiar los datos por datos que tengan sentido para el negocio. Si tengo nombre, lo cambio por nombre, QUIL por QUIL, DNI por DNI, etc. Mantiene el sentido del dato. Y otra cosa muy importante es que resguarda la integridad referencial. Yo puedo tener un cliente que lo tengo en distintas bases de datos, pero yo no tengo que enmascarar de la misma manera todas esas bases de datos donde lo tengo, porque si después se hacen integraciones entre sistemas, tengo problemas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes no tengan que hacer cambios a nivel de aplicación, pero que puedan tener los datos seguros. Todas estas acciones también se hacen desde un portal web, desde una web, que es muy intuitiva, y también a través de APIs. ¿Alguna pregunta por acá? Ya para ir casi cerrando. Tenemos esta parte. Bien. Bueno, Delphix como solución de DevOps para los datos, al agregar obviamente la seguridad, también estaríamos haciendo la parte de SEC, ¿no? de DevSecOps. Hay un estudio que hizo el IDC, ya lo hizo, creo que fue el año pasado, ¿no? Que se hizo en base a encuestas a clientes que utilizan ya Delphix alrededor del mundo. Y ese estudio dio como resultado que estas tres grandes áreas, que son todo lo que es desarrollo de aplicaciones, testing, DevOps, lo que es cumplimiento de seguridad y operaciones de TI, tienen beneficios tangibles, claros, asociados a, obviamente, a la implementación de Delphix.
El aumento de la productividad del desarrollo por estos controles de autogestión es muy importante, pasar de operaciones que me demoran horas a minutos es una de las grandes variables para el aumento de la productividad. Como lo pueden hacer muchas veces, y lo pueden hacer ellos mismos, lo hacen más seguido, y por ende también tenemos menos errores que después llegan a producción, porque en entornos de desarrollo y de testing, ellos hacen más refresh, ellos tienen más entornos también para hacer desarrollo y pruebas, entonces tenemos más calidad al final del camino. En cuanto al cumplimiento, obviamente 100% datos enmascarados. ¿Sí? Al tener una línea de datos inmutable, ¿sí? Esto es algo muy importante, especialmente hace 2 o 3 años a hoy, por el tema del contexto, todo lo que tiene que ver con protección ante ransomware. Si los datos son inmutables, eso quiere decir de que están seguros y ante cualquier problema que podamos tener rápidamente y en minutos podríamos aprovisionar una copia, resumir la operación del negocio y después a través de un proceso que se llama Virtual to Physical, que también lo hace Delphix, poder volver la base de datos a la física original que teníamos. Cualquier copia me sirve como recuerdo Sí. acá y volver para Exacto. Sí. la regresión de datos. Se hace como una hidratación de la base de datos productiva. Exacto. Exacto. De hecho, por ejemplo, tuve un caso donde una de las preguntas fue por tema de rendimiento, ¿no? Y bueno, hicimos las pruebas sobre la virtual, pasamos al físico, hicimos las pruebas y se vio que el rendimiento era similar virtual contra físico, y esto es lo mismo que se pasó hace años con VMware, todavía seguíamos con el físico, la misma discusión, y bueno, pero sí, esto de Virtual to Physical es muy interesante para recuperar bases ya productivas. El primero que tiene miedo al ransomware, Los que van a ni COVID ni ransomware, así que... Los dos. Y a nivel estructural del sistema operativo que lo tiene bien con los ataques. Sí, bueno, es un Linux pelado. Delphix es un Linux modificado, sí, propietario, así que no hay forma de accederlo. No obstante, se hacen evaluaciones periódicas de todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades. Y ante cada vulnerabilidad del día 0, Delphix hace su propia evaluación. Hay un plan de releases que está una cierta cantidad de meses. En caso de que alguna vulnerabilidad del día 0 afecte, obviamente automáticamente se distribuye un patch. La última grande que hubo no afectó a Delphix, que fue... no me acuerdo, pero hubo una hace no mucho. En enero. Sí, en enero. Igual el otro lo cayó por cuarta vez. No, por suerte no nos ha tocado. Sí les ha tocado a clientes donde les han atacado el data center y Delphix tiene no solamente la posibilidad de recuperarlo, sino de replicar los datos entre 2 data centers y han podido hacer el DR con Delphix. Acá en Argentina, en Brasil. Sí, no, eso es una problemática que todas las empresas hoy están teniendo, cada vez hay más casos públicos de ransomware. Todas las semanas hay. Bueno, hubo una retail, ¿no? Salió en Infobae también esta semana, accedió a la base. Igual ya ahora denuncian por las campañas y todo eso. Sí. Están atentos. Sí, está buscando un Twitter de ransomware. Sí, complicado, no quiere estar en la parada de los pantalones de CIS o de algunos de seguridad porque debe ser semanas y tal vez. Con respecto, a poder recuperarlo, ya sea por un ransomware o por cualquier otro problema, ¿no? Un script que falta mal en producción, lo sigue habiendo, errores humanos hay, y poder recuperarlos más rápido, es que tenemos una mejora en lo que es el tiempo de recuperación y la compresión y duplicación trae todo lo que es el ahorro por costos de almacenamiento y todo. Así que
interesante, bueno, acá hay algunos logos de algunos clientes en distintas industrias, ¿sí? Hay todas, en Argentina empezamos fuerte con lo que es banca y es lo que más adopción tenemos hoy en día, pero verticales son todas las empresas que tengan datos, en general que todos manejamos datos, así que hay de todas. Quiero mostrarles, a ver si puedo. Este es un video, o sea, siempre es mejor que los clientes hablen por uno, ¿no? Este es un video de un caso de hecho de éxito que hizo un cliente, ¿sí? Global de Netflix. Así que quería mostrarles porque básicamente este video resume la idea de lo que yo les venía contando. You used to wait for so long before having a database, to the point that when it was finally available, you did not need it anymore. Thanks to data agility, keep focused on your work and develop value-added IT services. Put your order in a database and start to work in proper conditions straight away. The same product is shared worldwide. Your database is available in less than 30 minutes via embedded security baselines and masked data to human security standards. You'll have improved risk assessments for your releases while offering users up-to-date test environments. Autonomy is increased for both development and APS teams. Make it happen. Once you're done, prepare your environment and everyone will need. Data agility product benefits from a global support and our worldwide engineering team will be happy to assist you. Many applications already use it and benefit from its features. It's now time for you to consume it as self-service. Don't be last one to get on board. Este es justamente un video de BNP Paribas, es el cliente global de Netflix, y este video está anonimizado, no dice nada de lo que se tiene solamente. Lo interesante con BNP es que tuvimos hace un mes la conferencia global que se da en distintas regiones de Netflix. Espero que el próximo año tener algunos de los que estamos acá. Y el CIO global de BNP decía esto que ahora les veo.
one of the first Delphix videos, so I have a very good experience of Delphix. And what I am saying here about Delphix is not because of the Delphix community or I'm doing the advertising for Delphix at all. This is because the first day when they decided to come together to have this partnership, I was convinced that the purpose of the product of Delphix was absolutely what we needed at that time. It was 6 or 7 years ago for our information system. And today, as I said, this is absolutely key. The virtualization of data is key for us, is key for any other organization which are using the data. That is 100% of organizations. They need to have some people, even today, they do believe that the virtualization is important and the organization is important. Too bad for them. I am sure that they will find out one day and it will be today. Today, Delphix has this product. Delphix has this power to do what we have here. Other colleagues from BNP who have been forever also in Delphix. They can also say that how important it is for us and how important it should be for the organizations. I know that you have some people here that are thinking you can continue to think, but don't think too long because it will be Ese fue Bernard Gargani, que es el CEO global de BNP. Así que justamente hablaba de lo clave que fue la virtualización de datos para BNP, obviamente uno de los clientes de más tiempo, 6-7 años, si no es más, en Delphix. Así que, bueno, obviamente yo no quiero que nadie sea tarde para nadie, no quiero que nadie tenga problemas, así que obviamente los invito a que podamos conversar y ver cómo podemos agregar valor en cada una de sus conversaciones. Así que eso es todo por un lado. Gracias. Preguntas, si las hay, puedo volver para atrás en la presentación, lo que ustedes quieran. Si no, yo en todo caso fue más puntual. Excelente, sí, ahí están mis datos, van a tenerlo de Grupo Net también en las bolsas. Sí, si escanean el QR. El QR, no es la palabra. Van a hacer la encuesta de satisfacción, lo que les pedimos encarecidamente que la puedan contestar. Y ahí justamente se propone tener un siguiente paso con una reunión, con una call, como para ya hacer algo puntual y trabajar en el entorno de la empresa de cada uno. Así que ahí eso sí les pedimos que lo puedan ir completando antes de irse, así que ya nos queda. Muy importante. No sé si vamos a llegar a hacer la demo hoy porque nos queda poco tiempo, quiero que coman también algo así tranquilos. Si no, podemos hacer la encuesta por cada uno, como quieran. Están levantando apuestas cuando terminen tu charla, ¿cuánto va a estar el blue? Por eso muchachos, compren rápido, a ver si después se acaba el blue. Tienen que comprar el blue. Para día, a comprar. Hoy, transferencia no te lo toman. Sí, con un gramito. 4 maritas, sí. Eso. Una mochila y volver para el sentate. Sí. Para concluir, teníamos una pequeña demo y vamos a hacerlo. Vamos a hacer una demo. 20 minutos, ahí creo que ves alguna parte del público, Rafa, no sé si toda, alguna. Rafa es el director de preventas, ¿sí? Rafael Borges es el director de preventas para Delphix en Latinoamérica. Él está basado en Brasil, tiene un muy buen español porque es de familia española, así que siempre es mi mano derecha con respecto a todo lo que es técnico y la palabra autorizada. Acá está hoy. No lo pudimos traer lamentablemente, pero la próxima espero que venga y comparte con nosotros acá.
acá. Así que bueno, Delphi, Rafa va a hacer la demo. Gracias, Javi. Un gusto conocer a todos. Una disculpa por no estar ahí personalmente. Seguramente para la próxima voy a estar. Faltará más calor. Veo que estoy en una buena hora, ¿no? Sí, bueno. Sí, excelente. Bien, voy a hacer una demo cortita, como comenta Javi. Es una demo que pasa por la parte de Continuous Data y la parte de Continuous Compliance. ¿Okay? Ese lab que voy a demostrar está sobre AWS, pero como seguro Javi ya les he comentado, soportamos otros escenarios, incluso premise. Y aquí en ese lab lo que tengo básicamente es nuestro motor que hace la parte de Continuous Data. También tenemos el motor de Continuous Compliance. Y tenemos aquí más dos servidores, uno que sería nuestra producción, nuestra fuente, donde vamos a usar para comparar los datos después de enmascarados. Y aquí tengo también una otra pantalla que aún está con un error porque no tiene la capa de base de datos, que sería nuestro target, ¿no? Entonces sería nuestro entorno no productivo donde se pueden correr los proyectos de desarrollo, pruebas o que sea. ¿Okay? Bien, aquí en nuestro motor de Continuous Data, lo que voy a hacer es ingresar. Y básicamente le hicimos una mitad del flujo, ¿no? Le hicimos, por ejemplo, la ingesta de los datos en Delphix, ¿no? Y ese sería básicamente 50% del flujo completo de la virtualización de datos, ¿no? Entonces aquí en RSX tengo un grupo que se llama Production, ¿no? Y aquí tenemos un timeline desde la capa de aplicación, donde también estamos haciendo la ingesta, porque es un web server, ¿no? Muy sencillo. Y tenemos también la capa de base de datos, que en ese caso es un SQL Server, pero esta interfaz es básicamente la misma para cualquier otra plataforma. ¿Okay? Aquí también tenemos otros entornos ya disponibles, pero lo que vamos a manejar hoy está enfocado en ese que se llama SUS de Sustain. ¿Okay? Como pueden mirar, ya tenemos la capa de aplicación presentada, por eso que se ve un error aquí cuando intenten ingresar, y el error comenta que no se puede conectar a la base de datos. Pero claro, aún no creamos la base de datos, ¿no? Vamos a hacer juntos aquí con el motor de virtualización. ¿Okay? Entonces, selecciono cuál es el entorno de fuente, el entorno que necesito replicar virtualmente con Delphix, ¿no? Aquí puedo seleccionar una foto específica, voy a usar la última que tengo, voy a hacer el aprovisionamiento, selecciono dónde voy a aprovisionar esa base de datos, ¿no? Aquí voy a seleccionar el target, yo puedo seleccionar una instancia específica, incluso si está en versiones distintas como versiones superiores, o quizá incluso para correr pruebas de un upgrade, por ejemplo, eso ya sería un punto interesantísimo de uso de Delphix, ¿no? Aquí yo selecciono en qué grupo voy a crear, como estamos conectando el SUS, voy a crear aquí en ese grupo. Tenemos que darle un nombre, vamos a llamarle SuiteCRM bajo SUS, porque eso es el nombre que la base de datos ya está, que la aplicación está conectando, está creando una base que se llama SuiteCRM bajo SUS. ¿Okay? Aquí yo puedo seleccionar algunas opciones específicas de SQL Server. Si es una plataforma distinta, Delphix te va a presentar, claro, opciones que son relevantes a la plataforma que estamos conectando. Bien, aquí abajo yo puedo crear un nombre para el objeto que estamos creando, que se llama BDB, que es un acrónimo para Virtual Database. Como ya tengo un SuiteCRM bajo web, voy a crear el SuiteCRM bajo DB, solo para saber que es una base de datos. Aquí tengo una opción muy interesante específicamente para entornos sobre Windows, ¿no? Que se llama AutoDB Start. Sabemos que en Windows
es muy común aplicar patches o upgrades que necesitan hacer un reboot sobre el servidor, ¿no? Y eso bien, si tiene un BDB ahí presentado cuando hacen reboots, básicamente tendría que saberlo cuando estás disponible de nuevo en el servidor y reprovisionar el BDB. Con esa opción, Delphix lo hace automáticamente. Entonces, si hay un reboot en el servidor Linux, Delphix va a esperar que el servidor esté listo de nuevo y hace automáticamente el aprovisionamiento del BDB que estaba ahí, sin pérdidas. Bien, vamos a seguir. Aquí yo puedo seleccionar las políticas de snapshots, ¿no? Así como las fuentes. Los BDBs que creamos también tienen su línea de tiempo que podemos manejar. Aquí tengo la integración con el motor de Continuous Compliance, ¿no? Que hace el enmascaramiento, pero como vamos a hacer todo el flujo desde cero, no voy a usar esa opción, ¿no? Pero esa opción es justo cuando integramos los dos motores. Aquí hooks es un concepto interesante para, bien, como toda herramienta de DevOps y así como Delphix, poder integrar o automatizar flujos que tiene que hacer para algún tipo de ajuste, ¿no? Sea en la camada del target del sistema operativo o en la capa de la base de datos, ¿no? Entonces, si necesita, por ejemplo, crear un usuario, cambiar la diseña, hacer un upgrade en una tabla específica, eso se puede hacer en los hooks y poner esta acción sobre un hook de una operación específica, ¿no? Por ejemplo, correr solo después de refreshes o solo después de un snapshot, ¿no? Y ahí pueden seleccionar el hook específico para una operación. Ok, seguimos y veamos el server. Ahora cuando hacemos ese server, Delphix va a hacer un flujo bastante complejo que corre sobre básicamente las dos capas de la base de datos en ese target que seleccionamos, ¿no? En ese servidor de destino que seleccionamos. La primera parte se va a hacer básicamente enfocada en la automatización a nivel del sistema operativo, donde presentamos punteros, ¿no? Creamos montajes remotas desde ese servidor target a los data files necesarios para subir la base de datos, ¿no? Hacemos eso en Linux y Unix, hacemos con el NFS, y en Linux lo hacemos con un protocolo que se llama iSCSI. Luego que ya tenemos los data files listos, también el segundo paso sería automatizar todo el flujo de subir esa base de datos que presentamos los data files, ¿no? Y corremos eso también de forma completamente automática, ¿no? Así es decir que al fin del flujo de aprovisionamiento vamos a tener la base de datos ya lista para consumo, ¿no? Que se pueda escribir, que se pueda hacer correr queries ahí, de busca, select, lo que sea, ¿no? Ya va a estar completamente funcionando. ¿Okay? Bien, aquí ya veo que la base de datos virtual, su CRM SUS, ya se fue aprovisionada, ¿no? Entonces ahora si hago un refresh en esa pantalla que tenía de SUS, básicamente no puedo más mirar ese error, que ahora ya tengo la base de datos, ¿no? Vamos a hacer el refresh. Y listo, ahora tengo una pantalla de login, ¿no? Entonces ahora vamos a ingresar. Voy también a hacer el mismo login en nuestro entorno de producción. Solo para comparar que básicamente por ahora estoy manejando un clon exacto de nuestra fuente. Entonces las informaciones van a ser básicamente la misma. ¿Okay? Entonces, esa aplicación se llama SuiteCRM, como comentaba, es un web server muy sencillo, basado en PHP. Y como es un CRM cortado, simplemente vamos a tener datos sensibles, ¿no? Específicamente datos personales.
Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir un registro aquí por la izquierda, que es el internet, y voy a abrir el mismo enlace aquí a la derecha y comparamos los datos ahora. ¿Cómo creamos un BDB sin usar la integración de enmascaramiento? Creamos básicamente un clon exacto de la fuente, ¿no? Entonces las informaciones por ahora van a estar exactamente iguales. ¿Okay? Lo que vamos a hacer entonces, ahora usando el motor de Continuous Compliance, es que vamos a correr el flujo de descubrimiento de datos sensibles sobre esa base de datos en el target que creamos, y luego correr el flujo de enmascaramiento, ¿no? Y eso va a tomar como los próximos 10 minutos. ¿Okay? Entonces, el primer paso sería crear un application, que es un metadado para informes, ¿no? Para crear informes. Eso es básicamente solo darle un nombre y guardarlo. ¿Okay? Ahora tenemos una application que se llama SwitchRM para los otros entornos, no necesitamos recrearlo. ¿Okay? Podemos usar el mismo, pero no hay ningún tipo de integración o organización con eso, es solo un metadado. ¿Okay? El siguiente paso sería crear un environment. ¿No? Y aquí el contexto, perdón, ¿hay alguna duda? No, ok. Aquí básicamente el concepto de environment es justo un entorno, ¿no? Un ambiente de pruebas, por ejemplo, un entorno de desarrollo, ¿no? Es básicamente el mismo concepto, ¿no? En nuestro caso es un entorno de sustain, por eso estoy llamando de sus. En Purpose tenemos dos opciones. Podemos seleccionar el mask, que es un enmascaramiento que no es reversible, es un enmascaramiento en reposo, ¿no? Donde básicamente cambiamos las informaciones efectivamente. Y también tenemos un otro tipo de enmascaramiento que se llama Tokenize Re-Identify, donde se puede reverter a los valores originales, ¿no? Entonces ahí podemos usar la anonimización o pseudonización. Vamos a seleccionar mask y seguir para el próximo paso. Excelente. Bien, aquí ya tenemos nuestro entorno o nuestro environment listo. Ahora tenemos que crear una conexión desde nuestro motor Telfix hasta la base de datos que vamos a manejar. Y hacemos eso con un connector. Bien. Entonces aquí vamos a clicar en Create Connection. Como se puede mirar, soportamos varias plataformas, ¿no? Out of the box. También se puede subir sus propios drivers, ¿no? JDBC, para acceder a una base de datos específica, ¿no? Pero las más populares ya están aquí. Entonces aquí tengo un conector para SQL Server, eso es lo que voy a usar. Tengo que darle un nombre, voy a llamarle SUSI, el esquema, en nuestro caso es el periodo, el nombre de la base de datos, el IP, el name, que en nuestro caso es la instancia estándar de SQL Server, puerto y usuario de diseño. Okay. Connection succeeded. Entonces aquí básicamente es totalmente posible conectar a bases que no son o no están virtualizadas, ¿no? Básicamente accedemos a una base de datos, no importa si está virtual o no. Claro que hay beneficios adicionales de usar bases virtuales, incluso para acelerar el proyecto de compliance o un proyecto de almacenamiento, ¿no? Ahora que tenemos el conector listo, tenemos que informar el alcance del enmascaramiento, un alcance a nivel de tablas, ¿no? Y hacemos eso en esta pantalla de Rules. Entonces voy a crear un nuevo Rules que se llama SUS-RS. Seleccionamos el conector y aquí tengo, si es una implementación, ¿no? Lo que haríamos nosotros es básicamente marcar la opción Select All, y ahí tendríamos todas las tablas ya seleccionadas, y ahí corremos el
Pero aquí como no tenemos mucho tiempo, voy a seleccionar 3 tablas específicas que yo sé que tienen datos sensibles, ¿no? Contacts, etc. Y una tabla de correos. ¿Okay? Entonces 3 tablas, 3 tablitas que yo he seleccionado para el alcance del instrumento. Voy a guardar. ¿Okay? Ahora Delphix está buscando los metadatos de esas 3 tablas que seleccionamos, ¿no? Entonces está buscando las columnas que tienen, los nombres de las columnas, los tipos, ¿no? Si hay indexes, si hay primary keys, foreign keys, cosas así, ¿no? Ahora sí vamos a inventory. Podemos mirar básicamente todo el contenido de las 3 tablas, ¿no? Las columnas, los tipos, ¿no? Incluso por aquí, para esa pantalla, lo que yo podría hacer es asignar un dominio de datos, que es como clasificamos tipos de datos en Delphix, ¿no? Manualmente a una columna. Entonces, si voy aquí en Edit, yo puedo asignar un dominio de credit card, por ejemplo, a esa columna que se llama credit card. Y cuando selecciono el dominio, Delphix ya me trae un algoritmo estándar, ¿no? Porque cuando creamos un dominio ya lo asignamos a un algoritmo estándar. Eso es bueno para garantizar la integridad referencial de un tipo de datos, no importa, ¿no? Entonces aquí si guardo, básicamente ya hice un mapeo, ¿no? De dominio y algoritmo a una columna. Pero hacer eso por la mano es un trabajo muy complejo, ¿no? Sería un esfuerzo enorme, ¿no? Un proyecto enorme hacer eso. Para todas las tablas, todos los sistemas, ¿no? Eso sería bastante complejo. Por eso entonces que ofrecemos la capacidad de profiler o descubrimiento de datos sensibles, ¿no? Aquí voy a crear un nuevo job de profiler, llamo de sus profile. ¿Okay? Tengo que seleccionar un alcance, que es lo que creamos ahora, donde seleccionamos las 3 tablas. Tenemos otros campos para hacer un fine-tuning de job, pero no vamos a manejar eso ahora. Y tenemos que seleccionar un profile set, que es básicamente un set de reglas que vamos a usar para ese descubrimiento, ¿no? Aquí ya tengo un que se llama dev, LGPD, que está básicamente acerca de datos sensibles personales, ¿okay? Pero se puede crear varios, se puede crear incluso reglas distintas por entornos, ¿no? Por ejemplo, tener una para desarrollo, otra para pruebas, otra para sustain y así seguir con reglas distintas, ¿no? Guardamos el profile job y voy a correrlo. ¿Okay? El profile job no se toma mucho tiempo, normalmente son minutos, incluso para bases que son muy largas. Normalmente no veo pasar mucho más de 30 minutos, ¿okay? Para tablas de trillones de filas y muchos datos, ¿okay? Y con el profiler aún no estamos cambiando nada, ¿okay? Estamos básicamente solo perfilando esos datos, ¿no? Entonces básicamente estamos buscando dónde están esos datos, ¿no? Y sin hacer cambios. ¿Okay? Ahora ya tengo aquí el job completo. Podemos revisar aquí en la pantalla de results los datos sensibles que encontramos. Entonces aquí traemos las tablas, las columnas y los dominios y algoritmos que ya se fueron asignados por el programa. Entonces básicamente lo que hice el profiler es lo que hicimos para la mano para credit card, pero automático, ¿no? Ese descubrimiento corre sobre 2 niveles. Corre a nivel del metadado, ¿no? Entonces el nombre de la columna, por ejemplo, y también a nivel de datos. Para herramientas como SAP, por ejemplo, el metadado de la columna no dice mucho, ¿no? Entonces ahí podemos buscar por un nivel más bajo. Bien, ahora que tenemos ya el profiler listo, y aquí les demuestro que aún no cambiamos nada. Voy a hacer un refresh.
en los dos entornos. No hicimos ningún cambio. Correr el profiler no cambia nada. Incluso se puede correr el profiler, que es una buena práctica, hacer eso en producción, ¿no? Así estamos siempre monitorando los cambios sobre producción, ¿no? Bien, ahora que ya tenemos profiler y ya tenemos nuestro inventory ya populado con los algoritmos que vamos a usar, ¿no? Eso se dice profiler de forma automática, ¿no? Ya podemos asignar o crear nuestro job de enmascaramiento, que ahora sí se va a cambiar los datos, ¿no? Entonces aquí tengo dos métodos de enmascaramiento, uno que se llama inplace, donde hacemos un select y update en la misma base de datos. Eso es lo que recomendamos si es una base virtual, ¿no? Donde se puede acelerar proyectos de compliance. O también hay la opción de on the fly que recomendamos en casos de bases físicas, ¿no? Para que no tengan riesgos de cambiar o tener que rehacer el enmascaramiento en un caso de fallas o de problemas. Entonces, puedes mencionar el inplace, el reset, que es lo que creamos en el RS, de nuevo, las tres tablas que manejamos. Y ya está en el reset el inventario también, ¿no? Entonces, el mapeo de columnas por dominios y algoritmos, eso está sobre el reset. Así como el profiler, también tenemos varios campos aquí para hacer un fine-tuning, ¿no? Incluso poner automatizaciones de PostScript y PostScript que están sobre SQL en ese caso. Caso es necesario, pero aquí para la demostración lo vamos a usar. ¿Verdad? Y vamos a correr el flujo de enmascaramiento. ¿Okay? El flujo de enmascaramiento va a tomar un par de minutos, ¿no? Es una base muy chiquita que estamos manejando, ¿no? Claro que para bases más largas puede tomar un poco más de tiempo, pero que es una buena práctica de implantación que esos jobs o ese enmascaramiento tenga un throughput mínimo superior a 1 millón de filas por minuto, ¿no? Entonces eso es interesante para manejar largas cantidades de datos o largas bases de datos, no importando su plataforma, ¿no? Entonces aquí tenemos un total de 723 filas, ¿no? Que estamos enmascarando, y vamos a correr eso por las tres tablas en total, y vamos a correr el enmascaramiento sobre todas esas filas, ¿no? Sobre los datos que teníamos ahí en el profile set, que son datos personales sencillos. Okay, ya tenemos el job completo. Aquí tenemos las tres tablas que seleccionamos: email addresses, contacts, STM, ¿no? Tenemos aquí métricas de enmascaramiento que, como son pocas filas, no hace mucho sentido, ¿no? Entonces, rows per minute aquí no va a ser superior a 1 millón por minuto porque bien, son muy chiquitas. Y tenemos una revisión de las métricas de filas enmascaradas por tabla, ¿no? Entonces, básicamente ya completamos el flujo de enmascaramiento aquí por la parte del motor, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora entonces es solo comparar los datos como están ahora. Puede ser un refresh en los dos, y de nuevo a la izquierda es nuestra producción, a la derecha es nuestro target, ¿no? Nuestro entorno no productivo de proyectos. Y aquí yo puedo mirar que ya hemos cambiado los datos, ¿no? Entonces, donde estaba Jennifer Rankin, cambiamos para Nemo, cambiamos el nombre, el apellido, ¿no? El teléfono y algunos otros datos. Usamos algoritmos específicos para no quebrar la semántica del negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, mantener teléfonos en la misma región o ciudad, ¿no? Entonces aquí básicamente para el teléfono cambiamos solamente los números del teléfono, no cambiamos la región. Eso para semántica de negocio, pruebas,
o incluso informes de BI es muy importante para mantener ahí los datos usables, ¿no? Para mobile hicimos básicamente el mismo, pero sobre el country code, ¿no? Que son los primeros caracteres aquí, pero el número del teléfono cambiamos uno, ¿no? Para la fecha de nacimiento, aquí tenemos un algoritmo que cambia solamente el día, ¿no? Claro que hay algoritmos para otros tipos de enmascaramiento y se puede incluso asignar un otro algoritmo estándar para ese tipo de dominio, pero normalmente solo cambiar el día es interesante para mantener, por ejemplo, la edad de un cliente la misma, ¿no? Así se puede incluso correr informes sobre esa base de datos que no van a romperse, ¿okay? Para la tarjeta, muy similar con los números de teléfonos que teníamos arriba, mantenemos el código BIN, que son los primeros caracteres, ¿no? Que es básicamente el código del banco emisor, ¿no? De la tarjeta. Así como los campos anteriores, es importante mantener esa integridad, ¿no? Correo, tenemos algunas opciones, ¿no? para enmascarar eso. Aquí en nuestro caso usamos una lista de correos ficticios. Se puede incluso crear su propia lista de correos ficticios o usar un algoritmo que tenemos que se mantiene el dominio, pero se cambia solo el nombre de la cuenta. Entonces hay algunas opciones para enmascarar correos, ¿no? Aquí en la dirección primaria cambiamos básicamente solo la calle y el nombre, no cambiamos la ciudad, el estado y tampoco el zip code, ¿no? Eso es interesante también para mantener, por ejemplo, si es un servicio financiero, hay un rating que es distinto por la ciudad o la región que se encuentra el cliente, entonces es un tema que no queremos romper. Pero si es necesario, claro, se puede mascarar todo, ¿no? Se puede mascarar la ciudad, el estado, el zip code, el país, o que sea necesario. Aquí en la dirección alternativa, también de la misma forma, cambiamos solamente la calle y el número, manteníamos la ciudad, el estado, el zip code y el país, ¿no? Aquí abajo tenemos un National ID, que es un Social Security Number americano, o es un ID documento americano, donde creamos un número completamente random, ¿no? Pero es interesante que vamos a mantener esa integridad. Entonces, si miramos un otro SSN de esa misma forma, en una otra plataforma, por ejemplo, en un Oracle, lo vamos a enmascarar de esa misma forma, por esos mismos números, incluso si están en formatos distintos, ¿no? Si no hay, por ejemplo, esos medios, ¿no? Esos trazos. Ahora aquí abajo tengo un documento fiscal brasileño, ¿no? Ese documento fiscal brasileño se llama CPF, y así como muchos países tenemos un checksum, que son los dos últimos números, ¿no? Entonces, básicamente hay una regla para crear números que son válidos y usables, ¿no? Y creamos un algoritmo para manejar eso. Entonces aquí sí, válidos y yo puedo mirar que es un número que está válido, ¿no? Que es un número verdadero. Entonces, incluso que enmascaramos los datos, pero manteníamos la usabilidad de los datos porque es un número que es válido, ¿no? Eso se puede extender para varios otros tipos de informaciones o de dominios. Incluso podemos apoyar y crear nuevos algoritmos distintos, ¿no? Bien, esa fue una breve demostración de la plataforma. No hicimos la parte de virtualización, hicimos la parte de almacenamiento. No sé si hay alguna duda por ahí, Javi, que gustaría aclarar. ¿Preguntas? ¿No estamos bien? Fuiste muy claro, Rafa, ese es tu problema, si no fue breve. Qué bueno, qué bueno. Seguro que ya está conmigo. Todavía no llego, me parece. Ah, ok, el hambre. Llegó la previa nada más. Rafa, Juan Carlos. Vale. ¿Me escuchás, Rafa?
Sí, sí, te escucho. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Juan Carlos Bozo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Gusto verte de nuevo. Gracias. Me gustaría si podés comentar algún caso de éxito que estés teniendo en Brasil particularmente. Puede ser, por lo menos, si no por alguna confidencialidad no se puede dar el nombre, si podés comentar el nicho de mercado, el segmento de mercado. Más que nada, porque bueno, con varios clientes y es interesante las historias reales que tú estés manejando en este momento, ¿no? ¿No se entendió la pregunta? ¿Puedo escuchar la pregunta completa, Rafa? No, ahí perdí un poco. Sí, no hay problema. Juan Carlos, lo que está pidiendo ahí es algún caso de éxito en el que hayas trabajado vos. A mí se me ocurre el caso de Natura, que aparte es público, claro. que puedas comentar. Para no hablar de banca, porque hay otro de banca también y hablamos demasiado, para hablar de alguno de industria. Claro. Sí, y para completarte la pregunta, sobre todo en la reducción del factor tiempo, ¿no? En aquellos que pudimos haber pasado de semanas, la unidad de tiempo de semanas, meses, a días, horas, claro, ¿no? Eso es importante para tener un dimensionamiento real, Rafa. Claro, sí, sí, con gusto. Sí, yo puedo comentar un proyecto que yo trabajé directamente con Javi de Natura, que es una industria, ¿no? Y básicamente el desafío de ellos cuando empezaron a usar Delphix era con proyectos de SAP, ¿no? Que es como muy común, ¿no? Correr proyectos sobre SAP son muy complejos. No solo por la complejidad de la tecnología de SAP, pero también con las customizaciones que tienen que hacer, ¿no? para preparar esos entornos, para pruebas de desarrollo que sea, ¿no? Y en Natura ellos tomaban como 2 meses para crear esos entornos, para correr un refresh de un entorno o para crear un nuevo, ¿no? Y eso por cuenta no solo de replicar bases de datos, pero también con el flujo de configuración de estos entornos que parecía que se llaman PDLS, ¿no? Ese es un proceso, un flujo que se corre básicamente en la capa de aplicación y la prepara para no apuntar para producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente actualiza los links, los punteros, ¿no? Para un entorno no productivo, un entorno nuevo, ¿no? Y eso es mandatorio, se tiene que hacer, siempre, ¿no? Y eso, por cuenta de la complejidad de ese grupo, si tiene que involucrar varios equipos, no se tomaba 2 meses para hacer, desde infraestructura hasta el basis de SAP, ¿no? Bien, ahí empezamos un proyecto muy sencillo, solo para cubrir la parte de base de datos, ¿no? Entonces no empezamos hablando de automatizar con hooks la parte de BDS, solo sobre la base de datos, ¿no? Muy sencillo. Entonces usar Delphix básicamente para tener un ahorro sobre la infraestructura, ¿no? Por cuenta de la virtualización, que seguro Javi que haya comentado. Pero también sobre el tiempo, ¿no? Manejar una base de datos que en el caso de ellos tenía 90 terabytes, ¿no? Es un SPA enorme. Y bien, la verdad es que con Delphix nosotros pudimos subir ese entorno de SAP, que es una base de datos Oracle, en el caso de ellos, ¿no? En un tiempo de 15 minutos, subir la base solo, ¿no? Ahí luego después, claro, tenían que hacer todas las customizaciones. Entonces, básicamente automatizamos un flujo de restore, básicamente, ¿no? sobre esos entornos, que se corría en semanas, solo esa parte de la base de datos, ¿no? Y empezamos a hacer eso en 15 minutos. Y de forma automática, ¿no? Entonces, un punto que ya empezaron a arrancar a tener beneficios del proyecto de Delphix fue en la productividad de hacer eso,
en la reducción del tiempo, ¿no? Y la productividad del equipo, pero también de paralelizar más entornos, porque en el caso de ellos, el cuello de botella era el almacenamiento. No tenían 90 terabytes como veces 10 para correr todas las pruebas que tenían. Entonces con Delphix y la virtualización, ellos pudieron en el arranque del proyecto ya tener ese regreso, ¿no? de inversión, ese retorno de inversión que hicieron Delphix, ¿no? Y luego, a uno de los proyectos de inversión, estudiamos agregar a Delphix el flujo de DDDs. Entonces, incluso esa customización que tiene que hacer el basis sobre ese nuevo entorno que se creó con Delphix, automatizar eso en un hook en Delphix, ¿no? Y eso fue un proyecto muy interesante porque, mira, estábamos hablando de un flujo que se tomaba 2 meses, desde la parte de infraestructura hasta el PDS, ¿no? Y pudimos correr ese flujo, ¿no? y con la automatización y todo el beneficio de la tecnología Delphix, reducir a 2 horas total, ¿no? Entonces no solo aprovisionamos la base de datos, pero también corremos todo el flujo de DDS, ¿no? Con Delphix automatizado ese flujo, ¿no? Entonces ahí básicamente el proyecto fue tuve mucho éxito, ¿no? Internamente en Natura, que no solo alcanzar un ahorro sobre la infraestructura, sobre la productividad, pero también agregar y crear más proyectos paralelos. Entonces, no fue un beneficio solo para la tecnología, pero también para todo el negocio, ¿no? Y a partir de ahí, básicamente, escalar Delphix para todos, para la gran parte de su infraestructura y sus proyectos, que aún siguen buscando expandir Delphix así que a los proyectos que son necesarios. Hay un programa de Tabajari, que es un caso que es único, ¿no? En la Natura, entonces pueden seguramente buscar las informaciones en nuestros sitios, buscar las informaciones. En Delphix.com hay algunos casos de uso en español, en español, entre ellos estaba Natura, Banco del Carrefour de Brasil también, y estamos filmando varias veces al año, así que van a ir surgiendo. Bien. Ahora sí, Rafa, creo que llegó lo más importante del día. Gracias, Rafa. Excelente, buen provecho a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.